Bien, una vez tenemos la escena creada, si le damos aquí al botoncito de play, ejecutaríamos la aplicación. Le dais al play, ¿vale? Ahora la aplicación ya está en marcha, pero no pasa nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque los objetos de Unity que creamos por defecto no tienen físicas, ¿sí? Como todo motor de juego que se precia, Unity tiene integrado un motor de físicas. Pero para que estas físicas funcionen, necesitamos añadir el componente de física a los objetos. En Unity, todos los objetos que hay en la escena son GameObjects. ¿De acuerdo? Este iconito de aquí, ¿vale? Es el iconito del GameObject. Y si nos fijamos aquí en la ventana del inspector, todos los GameObjects tienen un nombre en la escena, un nombre que podemos cambiar, ¿vale? Podemos cambiar main camera 1, por ejemplo. Vale, control Z para deshacer, sí. Podemos cambiarle el nombre al objeto. Podemos activar. Uy, perdón. Estoy desactivando la cámara, ¿vale? Si desactivo la cámara, pues no vemos nada. Sí, pero por ejemplo, si selecciono la esfera y le doy aquí a este checkbox, ¿vale? Podemos activar y desactivar los GameObjects, ¿vale? Luego aquí, bueno, los GameObjects también pueden tener un tag, podemos ponerles una etiqueta, ¿vale? Por ejemplo, en un videojuego, pues podríamos etiquetar los enemigos o podemos etiquetar el jugador, o fijaos que tenemos una etiqueta para la cámara, ¿sí? La cámara tiene una etiqueta main camera para la cámara principal, ¿vale? Y bueno, luego aquí está el tema de los layers. Bueno, hay diferentes tipos de capas, ¿vale? Que bueno, ahora mismo no vamos a ver. Y luego los GameObjects, ¿vale? Todo en la escena son GameObjects, pero los GameObjects dentro tienen componentes, ¿vale? Y son estos componentes los que hacen que los objetos se comporten de una manera u otra, ¿vale? Si os fijáis, todos los GameObjects que hay en la escena tienen el componente transform, ¿vale? Este componente lo que hace es bueno, especificar la posición, la rotación y la escala del objeto en la escena. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, en el caso del cubo, ¿vale? Podríamos rotarlo, ¿sí? Haciendo aquí en la esquinita clic con el botón izquierdo o introduciendo un valor. Podríamos rotarlo 45 grados en el eje X o podríamos rotarlo respecto al eje Y, ¿vale? Es importante tener en cuenta, ¿vale? Si acercamos aquí un poquito la vista o hacemos doble clic sobre el cubo, o también esto creo que funciona con la tecla F, ¿sí? En lugar de hacer doble clic, si pulsamos la tecla F, ¿vale? Nos centra la vista de la escena en ese objeto. Es importante fijarse, ¿vale? De dónde parte digamos, estas flechas. ¿Sí? Si os fijáis, aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción Pivot y Center. ¿Sí? El pivote, digamos que es como el origen de este objeto. ¿Vale? ¿Y por qué es importante esto? Porque si rotamos el objeto, esta rotación siempre se realiza respecto al pivote, ¿vale? O si escalamos el objeto, el escalado también es respecto al pivote, ¿vale? Control Z para deshacer. Si este objeto tuviera el pivote aquí y yo lo rotara, ¿vale? No rotaría respecto al centro, sino que rotaría respecto a este punto, ¿vale? Y luego aquí tenemos la opción local o global, ¿vale? Esto lo que significa es, fijaos, si yo empiezo a rotar el cubo en Y, ¿vale? Fijaos cómo las flechas se mueven, ¿sí? Esto es porque, digamos que la parte delantera de este objeto, respecto al objeto, ¿vale? Al rotarlo, pues vemos cómo las flechas giran. En cambio, si lo tenemos en la opción global, ¿sí? Esto señalaría, digamos, la Z, ¿vale? Esto sería la X, pero respecto al mundo, esto sería la Z respecto al mundo y esto sería la Y respecto al mundo. ¿Sí? A pesar de que rotemos el objeto, fijaos cómo las flechas no cambian, ¿vale? Entonces esto a veces pues, nos puede venir bien para posicionar un objeto respecto al mundo o,
Bueno, normalmente yo suelo preferir tenerlo así, sí, lo podemos mover respecto a la orientación del objeto. ¿Vale? Vamos a dejar el cubo en su posición original. ¿Vale? Fijaros también que aquí, si pinchamos en este iconito de aquí y escalamos el objeto, lo escalaríamos en los tres ejes. ¿Vale? Si no tenemos esto seleccionado, podemos escalarlo libremente en cualquiera de los ejes. ¿Vale? Control Z y lo dejo como estaba. En el caso de los objetos 3D, fijaos que tienen un componente Mesh Filter, esto sería la geometría del objeto. Luego tenemos un componente Mesh Renderer, esto es lo que, digamos, lo que dice cómo se pinta este objeto. Fijaos que aquí tiene una propiedad que es el material, ¿sí? Y, por ejemplo, pues podríamos desactivar el objeto y hacer que no se viera. ¿Vale? No es lo mismo desactivar el Mesh Renderer y que no se vea el objeto que desactivar todo el objeto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, si os fijáis, el cubo tiene otro componente que es el Box Collider. ¿Vale? Voy a poner la vista así. Si yo desactivo el renderer, fijaos como aquí hay como un cubo verde, ¿vale? Que corresponde al Box Collider. Sí, el Box Collider digamos que sería la forma con la cual puede colisionar este objeto con su entorno, ¿vale? En este caso, la forma del objeto y su colisionador coinciden exactamente, pero no tiene por qué. Podríamos tener un objeto que se viera de una forma y que tuviera un collider o un colisionador con una forma distinta, ¿vale? Fijaos que la esfera pues también tiene el transform, tiene el mesh filter, pero en este caso el mesh filter es diferente, tiene la forma, la geometría de una esfera y en este caso su collider es un sphere collider. ¿Vale? Si hacemos doble clic y aquí y ocultamos, bueno, sin ocultarlo también ya se intuye, ¿sí? Aquí tenemos el collider, en este caso tiene una forma esférica que encaja perfectamente con la esfera. Y si por ejemplo quisiéramos añadirle físicas a este objeto, ¿vale? Si pulsamos este botoncito Add Component, ¿vale? Aquí tenemos multitud de componentes y si vamos a la opción Physics hay un componente, fijaos que aquí tenemos un montón de colliders, ¿sí? Estos son, digamos, todos los componentes relacionados con la física. Tenemos el componente que se llama Rigid Body, ¿vale? Si le añadimos el Rigid Body, fijaos que tiene una masa, el drag sería la resistencia al aire en las rotaciones, tiene una propiedad que es Use Gravity, si va a tener gravedad, ¿vale? Podría ser que el objeto tuviera físicas, pero no le afectara la gravedad, pero bueno, lo normal es que sí le afecte. Entonces, fijaos que simplemente añadiéndole este componente al objeto, a la esfera en este caso, si ahora le damos al play, la esfera cae. ¿Vale? Si paramos el juego, los objetos vuelven a su posición original. Bien, más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, este material que tiene la esfera por defecto, podemos crear nuevos materiales. Para crear un nuevo material, vendremos aquí a la ventana de Project y dándole aquí al más, por aquí más o menos por la mitad, tenemos la opción Material. ¿Vale? Entonces, si clicamos aquí, creará un nuevo material. Podemos cambiarle el nombre y llamarle, por ejemplo, material rojo. ¿Vale? Y si aquí con el material seleccionado, aquí en la ventana del inspector, por ejemplo, podríamos cambiar el color al material. ¿Sí? Ahora, para aplicar este material, por ejemplo, a la esfera, se puede hacer de muchas maneras. Una es coger el material y arrastrarlo aquí en la ventana de la escena. Otra opción es arrastrarlo directamente aquí sobre la jerarquía. ¿Vale? Y fijaos cómo cambiaría el material. Otra opción es con la esfera seleccionada, si pinchamos en este circulito, nos aparecerán todos los materiales que hay en el proyecto, ¿vale? Aquí está el que hemos creado nosotros y los que ya vienen por defecto en Unity.
¿vale? Podríamos ponerlo otra vez un material por defecto o seleccionar el material rojo, ¿vale? Fijaos que aquí también si tenemos mucho, ahora no tenemos muchos materiales, pero tenemos un buscador y podríamos buscar pues solo el material rojo o el que quisiéramos, ¿vale? Y ahora que hemos hecho todos estos cambios, ¿vale? Vamos a ver lo que son los prefabs, ¿vale? Los prefabs son una forma mm, de guardar los objetos que hemos creado en la escena para poder reutilizarlos, ¿vale? Bueno, para crear un prefab, lo único que tenemos que hacer es coger un objeto de la escena y arrastrarlo a la ventana del proyecto. Aquí a Assets o a la carpeta que queramos, ¿vale? En este caso lo voy a arrastrar a Assets y fijaos que en cuanto hacemos esto ha cambiado el iconito del objeto en la escena, ¿sí? Ya no es un simple GameObject, sino que ahora esto es un prefab, ¿vale? Fijaos que ahora aquí aparecen opciones que antes no había y nos aparece la opción de prefab. Si clicamos aquí, nos selecciona el, dónde está este prefab en el proyecto, ¿vale? Si pinchamos aquí en el botón Select, también nos lo seleccionaría y, em, y si hacemos doble clic, podemos entrar dentro del prefab para modificarlo, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de los prefabs? Pues que yo puedo arrastrar a la escena múltiples copias del mismo objeto, ¿vale? Y si preveemos que va a haber muchas copias de un objeto en la escena, ¿vale? Es muy aconsejable convertirlos en prefabs. ¿Por qué? Porque si yo ahora, por ejemplo, decido que quiero cambiar el material de este objeto por otro, ¿vale? Voy a duplicar el material pulsando control D y, por ejemplo, le voy a llamar material azul, ¿vale? Y voy a poner un color azul. Si yo ahora quisiera cambiar el material de estas esferas por el material azul, pues tendría que uno a uno ir arrastrándolo a cada uno de los objetos, ¿sí? Pero, sin embargo, si hemos creado un prefab, lo que podemos hacer es entrar dentro del prefab y si cambiamos el material rojo por el material azul, fijaos que de repente todas las copias del prefab que hay en la escena, pues se les aplicaría el cambio, ¿vale? Otra forma de hacer lo mismo sería, por ejemplo, si yo quiero cambiar eh, una esfera, ¿vale? Fijaos que le puedo cambiar el material a una y ahora aquí tenemos la opción de Override, ¿vale? Fijaos que ahora me aparecen dos botones, Revert y Apply, ¿vale? Él es capaz de detectar que ha habido un cambio respecto al prefab que está guardado, entonces me da la opción de volver si le doy Revert, volverá a su estado original, voy a hacer Control Z, y si hacemos Apply, aplicará los cambios que hemos hecho sobre este prefab en la escena a el prefab original, ¿vale? Entonces si le damos Apply All, fijaos cómo cambian todos. ¿Vale? Y si le damos, como todos son copias del mismo prefab y todos tienen física, veis como las tres esferas caen. Bien, y ahora que tenemos una escena en la que ya sucede algo, pues vamos a crear nuestra primera aplicación de Unity. Vamos a compilarla. ¿De acuerdo? Entonces, iremos a File, GUI Settings. Aquí ya tenemos seleccionada la escena abierta. Podríamos añadir diferentes escenas, por ejemplo, arrastrándolas desde aquí a aquí y nuestro proyecto podría llevar varias escenas simultáneamente, pero bueno, como todavía no hemos visto cómo cargar las escenas, ¿vale? Dejaremos solo una, ahí le he dado a suprimir para borrar la escena, ¿vale? También podemos hacer clic derecho y borrarla. Y ahora, bueno, sin más, vamos a darle al botón de Build, ¿vale? Nos abre la carpeta donde está el proyecto y bueno, aquí voy a crear una nueva subcarpeta, le voy a llamar Build,
seleccionaremos esta carpeta, nos avisa que hay cambios no guardados, le daremos a Save para que guarde los cambios y esperaremos un poquito. ¿Vale? No ha tardado mucho, fijaros que cuando termina aparece una carpeta, bueno, directamente nos abre la carpeta donde se ha generado el build, ¿vale? Que es donde le hemos dicho, y fijaos que aquí ya tenemos un ejecutable, un archivo .exe con el nombre del proyecto, ¿vale? En este caso, proyecto test. ¿Vale? Para que esta aplicación funcione no es suficiente solo con este exe, ¿sí? Si quisiéramos pasarle a alguien la aplicación creada en Unity, tendríamos que pasarle todo el contenido de la carpeta build, ¿vale? Es decir, este ejecutable y también la carpeta data, bueno, sobre todo la carpeta data y esta DLL, ¿vale? Bueno, en principio todo. Y si ahora pues hacemos doble clic en la aplicación, ¿vale? Veremos que nos sale la marca de agua de Unity y nuestras esferas cayendo, ¿vale? Como no le hemos puesto la opción de salir de la aplicación, bueno, la única opción va a ser o pulsamos Alt Tab y cerramos la aplicación, o si no, si pulsamos Alt F4, cerraremos la aplicación. Además de los materiales visuales, también podemos crear materiales físicos. Fijaos que los colliders de la esfera en este caso, o los demás también, tienen aquí la propiedad, tienen un material, ¿vale? Pero es un material físico. Si queremos crear un material físico, podemos venir aquí y aquí un poquito más abajo tenemos la opción Physic Material, ¿vale? Si creamos un material físico, este material tiene varias propiedades como la fricción dinámica, la fricción estática y el bounciness sería el rebote. ¿Vale? Luego aquí, bueno, también podemos especificar cómo queremos que se combine esta fricción con, si hubiera otros objetos también con un material físico, pues podemos calcularlo de diferente manera. Podemos hacer que haga una media, que coja el mínimo, que se multiplique o el máximo. ¿Vale? Pero bueno, en este caso vamos a decirle que tenga un rebote de 1, sería el rebote máximo. ¿Sí? Fijaos que si ponemos aquí el ratón encima nos dice que su valor va de 0 a 1. Y entonces este objeto físico le voy a poner bouncy, ¿vale? Pues botón. Entonces, si venimos a la esfera y aquí le asignamos el material físico y le damos play, fijaos cómo la esfera a la que le hemos asignado el material físico con rebote bota un poquito, ¿sí? Si queremos aplicar estos cambios al prefab y a todas las demás esferas que sean copias de ese prefab, hacemos override y apply all. ¿Vale? Y ahora si os fijáis, el resto de esferas también tienen el material que bota. ¿Vale? Voy a seleccionar las tres. Si pulsáis la tecla mayúsculas y hacéis clic aquí, os seleccionará todos los objetos que haya entre este y el que hayáis clicado. Y las voy a subir un poquito más para arriba. Y ahí tenemos nuestras esferas que botan. ¿Vale? Si os fijáis, la cámara, ¿vale? No tiene los mismos componentes que las esferas, sí, sino que tiene un componente cámara. ¿Vale? Y aquí, bueno, podemos controlar diferentes aspectos, como por ejemplo, qué es la imagen de fondo. Por defecto es el skybox, que es como esta cúpula que rodea toda la escena, pero podemos decirle que queremos que renderice un color sólido, ¿vale? Y podríamos cambiar este color, ¿vale? Y bueno, y otras opciones que no vamos a ver ahora. Eh, por ejemplo, podríamos controlar la apertura de la cámara, ¿sí? Luego aquí tenemos los clipping planes. Esto es como mínimo a qué distancia tienen que estar los objetos para pintarse. Bueno, por ejemplo aquí vemos que es 0,3. Esto significa que todos los objetos que estén a menos de 0,3 metros no los va a pintar. ¿Vale? Por ejemplo, si yo ahora cojo la cámara
y la acerco al cubo, fijaos cómo hay un momento en el cual ya no se ve el cubo, ¿vale? Por este near, ¿vale? Si bajo, vamos a intentar ponernos aquí, ¿vale? Fijaos que aquí el cubo ya no se ve, pero si bajamos el near a un valor más pequeño, sí, sí que lo veríamos. ¿Vale? Y luego tenemos el far, que es la distancia máxima a la cual se ven los objetos. ¿Vale? Voy a deshacer, voy a dejar la cámara en su sitio, es decir, no veríamos los objetos que estuvieran más lejos de 1 kilómetro. ¿Vale? Luego, por ejemplo, la luz, fijaos que también tiene un transport, pero en este caso tiene un componente light, ¿vale? Es la luz direccional, es una luz que viene desde, bueno, como si fuera desde el infinito, y en este caso, fijaos que si movemos la luz, ¿vale? No cambia nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene desde el infinito, entonces, aunque la movamos, no notamos nada, pero si la rotamos, ¿vale? Fijaos cómo se mueven las sombras, podemos rotar la luz direccional, ¿sí? Para simular como un amanecer o una puesta de sol, o si la ponemos vertical, pues sería pues una luz de mediodía, ¿sí? Que iluminaría mucho más. ¿Vale? También podemos controlar pues, el color de la luz, la intensidad de la luz, ¿vale? Bueno, si nos pasamos no se va a ver nada bien, ¿sí? Y si la ponemos a cero, pues sería como desactivarla, ¿vale? Voy a dejarlo como estaba. ¿Vale? Y luego tenemos aquí el componente Audio Listener. Esto es el escuchador de audio, ¿vale? Todavía no hemos incluido ningún audio en la escena, pero si tuviéramos sonidos en 3D, esto lo que hace es capturar el sonido. Es decir, si nuestra cámara está lejos de una fuente de sonido, ese sonido se escuchará muy bajito y si nos acercamos, este audio listener, ¿vale? Y el sonido es en 3 dimensiones, pues lo escucharemos cada vez más alto, cuanto más cerca estemos de esa fuente de sonido.